Entonces, vamos a empezar la sesión del día de hoy, en la cual el día de hoy vamos a comentar acerca de las medias móviles, qué son, para qué sirven y en el análisis técnico en qué nos pueden ayudar, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, como yo les venía diciendo, necesito que me digan quiénes están dentro del mercado, quiénes están fuera, quiénes ya cerraron posiciones, quiénes aún no han cerrado posiciones, y vamos a partir de ahí para entrar en la parte teórica y luego, ¿verdad?, irnos desarrollando un poco más en la parte ya del análisis, que no hay mucho que analizar. Sin embargo, en vista que tenemos un par de fundamentales para el día de mañana, creo que hay ciertas cosas que se pueden ver. Perfecto. Entonces, primeramente, ¿quiénes están dentro del mercado y quiénes no? Yo estoy dentro. ¿Quién es yo? No sé quién es yo. Yo, Gabo. Ok, la manito siempre, Gabo. Levantamos la manito y Gabo. Gabo, perfecto. ¿Quién más? José. ¿En qué estás dentro, José? Yo cerré cuando la mecha llegó a 25, a 29.500. ¿Perdón? No, yo estaba dentro, pero cerré cuando el mechazo llegó a 9.500. Tenía ahí un take profit. A 29.500. A 29.500, ¿me comentás? ¿José? Sí, Sí, 29,500. Sí. Ok, este mechacito de acá. ¿Verdad? Perfecto. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Y aquí lo que vimos, ¿verdad? Esto, en análisis técnico, ¿cómo se llama esto que vimos acá? ¿Quién me dice? Gabo. Claro que estoy comiendo. Muy bien, provecho. Eso que vimos ahí. Eso fue, Ajá. eso fue liquidaciones. Ese movimiento, ¿cómo se le llama en el trading? A un pullback. No. No. No sé la verdad. Lorna, ese movimiento, ¿cómo se le llama en el trading? No, tampoco sé. Ok. Chris, ¿cómo se le llama ese movimiento en el trading? No sé si estoy entendiendo, entonces no sé. Muy bien. O sea, no sé cuál movimiento. ¿Cuál movimiento? Este último movimiento que tuvimos acá. Este de acá. No, no sé. Muy bien, acá teníamos los $30,000. Perfecto, sabemos que tenemos un soporte psicológico, que lo hemos venido comentando en muchos momentos, que es el área de los $30,000, ¿verdad? Se supone que en esta área donde nos hemos venido a meter con el precio, en este micro rango, porque eso es lo que es un micro rango dentro del rango en el cual nos hemos metido. Viendo eso, mae. El precio, lo que nos ha hecho en este momento, con este movimiento acá, es un falso quiebre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el movimiento quiebra el soporte, lo rompe hacia la baja, sin embargo vemos cómo logra tener una recuperación. Pero acá, como no ha cerrado esa vela de 1 hora, tenemos que ver qué sucede. Porque Gabo mencionó algo muy importante que se llama pullback. Pero ese movimiento va a ser un pullback hasta que se valide. ¿Y cómo se valide? Cuando esa vela de 1 hora que no ha cerrado, que le faltan 52 minutos, cierre. Si el cierre de esa vela se ejecuta por debajo de los 29,000, de los $30,000, podemos considerarlo como un pullback. ¿Y dónde lo vamos a ver? Es que ahí no se ve claro, man. Es decir, usted, ok, nos vamos a ir a un gráfico de 15 minutos y ahí posiblemente vamos a ver. Y vemos cómo el precio, al devolverse a la resistencia, al soporte, perdón, que anteriormente era resistencia, vemos acá en esta parte
cómo está empezando a ser rechazado, ¿verdad? ¿Ven ahí las mechitas de absorción? Al menos en esta, donde el precio llega y es rechazado, cierra, a esta le faltan 6 minutos y tenemos que ir viendo esos cierres cómo se validan. Entonces, cuando al precio acá en el monitor se le termina el tiempo para hacer su rebote, lo más probable es que esta media móvil de 55 periodos va a seguir bajando. Y al precio, al terminar su tiempo en el monitor, como vemos que acá en el ADX no hay un movimiento con fuerza hacia la alza, y en el RSI vemos que estamos por debajo de los 50 puntos, no podemos considerar todavía que se va a ejecutar un cambio de movimiento. ¿Por qué razón? Porque si vemos en el RSI, en el gráfico de 15 minutos, para poder validar este movimiento, el precio tendría que rompernos esta zona de acá. Bueno, esta zona de acá. Esta zona de acá más o menos. Que si nosotros nos regresamos, coincide con este pedacito de acá. ¿Verdad? Entonces, nosotros lo que necesitamos para poder confirmar que este movimiento es válido, tenemos que empezar a tener cierres importantes por debajo de ese soporte de los $30,000. No sé si a usted les ha pasado que cuando están en BingX les llega un mensaje que dice Bitcoin ha roto los $30,000 a la baja o Bitcoin ha roto los tantos dólares a la alza. ¿No le llega ese mensaje? Sí. Ok, eso es porque se supone que hay un soporte psicológico ahí en esa zona. Entonces, ¿verdad? Vemos cómo el precio en estos momentos se ha posicionado por debajo de la media de 10 periodos y por debajo de la media de 55 y por debajo de la media de 200. Ok, y aquí viene la parte donde vamos a comentar un poquito más. ¿Quién me puede decir qué son las medias móviles? Y lo voy a preguntar en el siguiente orden. Gabo, Lorna y Cris. En ese orden me van a responder qué son las medias móviles y para qué sirven. Las medias móviles indican como a dónde ha rebotado el precio en los últimos, dependiendo de la cantidad de periodos. Que yo en las últimas 50 mechas, por ejemplo, la media de 50 es las últimas 50, los últimos 50 candelas. ¿O no? Yo te escucho, no te preocupes. Respondeme lo que vos sepas. Entonces eso nos indica, por ejemplo, cuál ha sido el movimiento en los últimos 50 periodos, y la de 200 es en los últimos, por ejemplo, en los últimos 200 mechas o en los últimos 200 candelas. Y por ejemplo, a lo que vos habías dicho ayer, por ejemplo, ahorita si podemos ver la mayoría de candelas está por debajo de las medias. Entonces eso nos indica un movimiento bajista. ¿Por qué? Porque la mayoría de todas esas velas están por abajo y lo que hay son mechas en la mayoría cuando toca la media de 50 o la media de 200. ¿Qué nos indican las medias móviles? Hay algo muy fundamental que nos indica las medias móviles. ¿Qué es? El movimiento, ¿no? Ajá, pero el movimiento ¿de qué? El movimiento a la baja o al movimiento a la alza, depende. Ok, perfecto. Hasta ahí vamos bien. Tienen una pregunta Juan y luego Juan Carlos, creo que es el otro. Ese marca es una tendencia, ¿no? Ahí está. Esa era la palabra que yo quería escuchar. Las medias móviles son un seguidor que nos ayuda a obtener datos que nos pueden ofrecer una noción de cuál es la tendencia que está llevando el precio en los últimos X cantidad de periodos en los cuales nosotros configuramos nuestra media móvil. Y esto se va a traducir en días. Una media de 10 periodos nos va a dar información de los 10 días anteriores y una media de 55 periodos nos va a decir
información de los últimos 55 periodos. Pero existen 3 tipos de medias móviles. En el caso nosotros usamos las exponenciales, ¿verdad? Pero a su vez existen las medias móviles simples y existen las medias móviles ponderadas. ¿Y quién me puede decir qué son medias móviles simples y ponderadas y exponenciales? ¿Quién me dice? Antes que me contesten, Juan Carlos tenía una pregunta. No, más bien iba a decir que si la media móvil no era más bien con relación al precio, ¿verdad? En un periodo X, pero ya lo aclaraste. Correcto, Gracias. correcto. Perfecto. Entonces, ahora, Lorna, ¿qué sabemos de las medias móviles, de los tipos de medias móviles que existen? En realidad la que sé es bueno, más o menos es la exponencial, que lo que sé es que es como más rápida, más precisa, por así decirlo, Ujú. más rápida, digamos, en reflejar los cambios, como son de respecto a un tiempo pasado, ¿verdad? Lo que entiendo es que la exponencial es como más rápida en en reflejar el cambio. Ujú, ujú. ¿En comparación a cuál? Ujú. No sé, en comparación Perfecto. a la otra, digamos, a las... Muy bien. A la Ah, simple. Ok, perfecto. A la simple. A la simple. Ajá, ya que me dijiste a la simple, Cris, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué en comparación a la simple y no a la ponderada? No, Para mí eso solo hay, es. sí, es que ya me confundí, para mí solo hay dos, la simple y la exponencial. Ajá, hay 3 realmente, la ponderada, la simple y la exponencial. Lo que pasa es que la ponderada casi no se usa, o al menos nosotros no la usamos. ¿Por qué? Porque la ponderada es aún un poco más precisa que la exponencial, y al ser más precisa que la exponencial, nos genera un poco de ruido en el movimiento o en la tendencia que nos está marcando el precio. Entonces, en algún momento puede llegar a confundirnos. ¿Qué quiere decir? Que genera mucho mayor ruido, que como va a tener movimientos más abruptos la media, puede ser que en algún momento, como el precio de Bitcoin es muy volátil, puede ser que en algún momento nos confundamos. O sea Entonces, que que la ponderada toma datos más recientes, o sea que tienen el mayor peso en el cálculo. sí, lo que pasa es que la ponderada lo que hace es que toma los datos recientes y los datos del periodo que en la cual lo estás configurando. Entonces te saca una fórmula en la cual la ejecución de la media es más sensible, aún más que la exponencial, ¿verdad? O sea, te toma más valores que los que te toma la exponencial, y por ende vamos a ver como mayor cantidad de quiebres, por así decirlo, en la media al momento que el precio tenga su volatilidad. Entonces, por eso lo que vos estás diciendo está correcto. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Entonces, en términos simples, las medias móviles nos van a decir lo mismo. Todas nos van a decir lo que nos marca el movimiento de tendencia del precio, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, si la media móvil nos marca la posible tendencia que tenga el precio, al nosotros ver un gráfico que nosotros sacamos por deducción. Y aquí necesito que Juan Carlos me diga, si vos ves esta media móvil de 55 y de 200, basándonos, Juan Carlos, en que las medias móviles nos marcan una tendencia, ¿qué conclusión podemos llegar a los momentos de usar las medias móviles? Ok, vamos a ver si entiendo bien. La 5 es la que estamos pegada al precio, ¿correcto? Y La de 55 es la marrón, la de 10 es la que lleva el precio y la roja es la de 200. Ok, bueno, si lo que dijimos es que nos marca la tendencia del precio,
Pues viendo estas, o sea, obviamente nos está diciendo que es hacia la alza. En ese, no sé, digo yo. Ok, se las voy a poner más fácil. Se las voy a poner más fácil de mentira, porque vean lo que voy a hacer. Ahí. Ahora yo necesito, Ujú. ahí tenemos 3 medias móviles. No estamos viendo el precio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, voy a partir el precio en tractos. Ok, acá vamos a poner periodo 1. Acá vamos a poner periodo 2. Acá vamos a poner periodo 3. Acá vamos a poner periodo 4. Muy bien. Ok, ahora que ya sabemos que las medias móviles nos ayudan y matemáticamente nos emplean una fórmula que nos indica los últimos movimientos que tuvo el precio basados en una línea, yo quiero que Boris me diga en el periodo 1 qué es lo que logramos apreciar en un gráfico y quiero que la respuesta sea de forma tendencial, pero no solo que me digas que es que llevo una tendencia alcista, quiero que me digas por qué, viendo las medias móviles. Ok, es una tendencia alcista porque las medias, porque está el precio que ahí se supone que está sobre la media móvil de 5, de 10, perdón, De 10. está sobre la de 55 y sobre la de 200. En ese orden de uno encima de otro, ahí sabemos que está en su tendencia alcista. Ujú, ujú. Perfecto. ¿Y por qué? Vamos a ver, si vos me decís que lleva una tendencia alcista, porque la 10 está sobre la de 55 y la de 200, ¿qué quiere decir entonces? Aquí estamos contando los últimos 10 periodos, ¿verdad? ¿Verdad? Que Sí. eso va a equivaler a los últimos 200, a los últimos 10 días. Ok, entonces, ¿qué quiere decir si la media móvil está de 55, está por debajo de 10? Y la media de 200 está por debajo, está por encima de 55. Y te voy a hacer la pregunta más clara. A nivel de precio, ¿qué me dice a mí el gráfico ahí que pasó con el precio de los 55 días atrás? Que iba más lento. No. Corazoncito. ¿Qué precio subió? ¿Los 55 días atrás o los 10 días atrás? Los 10 días atrás. Ajá, pero estamos preguntando qué hacía el precio de los 55 días atrás. Estaba más abajo. ¿Y qué significa eso a nivel de precio? Que estamos en el alza, que vamos subiendo los últimos, o sea que mientras menos días estamos tomando, tenemos números más altos, significa que estamos, o sea, promedios más altos, significa que en el paso del tiempo estamos creciendo, estamos hacia el alza. Es correcto. Significa que los últimos 55 periodos, o sea, que los 55 días atrás, el precio era inferior al que tenemos hace 10 días, hace 10 periodos, ¿de acuerdo? Exacto. En el caso de un gráfico diario, pues son velas diarias, ¿verdad? Evidentemente. Perfecto. Y acá, ¿quién me dice a mí? Este es el gráfico de Bitcoin, ¿verdad? Aquí lo tenemos hasta el 2020. ¿Por qué, Lorna? Bueno, ya sé qué voy a hacer para hacerle la pregunta a los BTC USD. Bitstamp, aquí está. Este nos da el gráfico completo. El gráfico diario.
Vamos a buscarle una pregunta a Lorna, no se preocupe. Vamos a irnos a cuando empezó Bitcoin. Vamos a ver. Subimos. Ok, acá. Si nosotros estamos diciendo que el precio se mueve a través de las medias móviles por un cálculo que nos indica la tendencia del precio, ¿por qué acá, Lorna, si estamos diciendo que a partir de este punto, el 9 de febrero, la media de 200 periodos nos indicaba que el precio era inferior, ¿por qué acá la media de 200 periodos, perdón, ahora está por encima? En este pedazo, en este trayecto. ¿Por qué si vemos que el precio está bajando, por qué la media esta está por encima? Alejandra Aracividia, no sé quién es. ¿Ustedes habían visto esa persona? Alejandra. Muy bien, ajá. Dime, Lorna, te escucho. Creo que es porque es, como es un promedio anterior, Ajá. entonces va a seguir estando más arriba, digamos, porque los periodos anteriores había estado arriba, pero ahora vamos bajando, entonces la blanca, digamos, es la que reacciona más rápido, ¿verdad? Porque el promedio es más pequeño. Entonces la roja o rosada va a ir arriba porque sigue promediando los últimos 55 que seguíamos estando un poco más arriba en el precio. Eso es todo. Eso es todo. Esa es una respuesta. Vean que la respuesta es sencilla, muchachos. ¿Qué nos está indicando la media de 200 periodos en este caso? Que los 200 periodos atrás, el precio era superior al cual nos encontramos ahora. Por ende, el precio se encuentra en una tendencia, ¿cómo? José. Ahora bajista. En una tendencia bajista. Es correcto. Tiene una pregunta José y tiene una pregunta Juan Carlos. Digan, chicos, los escucho. Ok. Creo que ya lo respondieron. Está tratando de entender si es una comparativa básicamente hacia atrás, ¿verdad? Hacia el pasado. Que sí, dependiendo de dónde está el punto, por ejemplo, ahí en la sección 4, el promedio de la media de 200, me dice así que hacia atrás. Que es la roja, ¿verdad? Que la roja, correcto, la roja. El precio está más alto en promedio, ¿verdad? Hace 200 días, por decirlo así. En comparación a cómo está el precio hace 55 días y a cómo está el precio hace 10 días. Es correcto. Es correcto. Entonces, es una comparativa hacia el pasado, pues. Es correcto, porque ¿qué es lo que necesitamos saber con esa información, Juan Carlos? La tendencia. Eso es todo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber en qué escenario del mercado nos encontramos, si en una tendencia alcista o en una tendencia bajista, porque basado en eso es que nosotros vamos a decidir si vamos a entrar al alza o vamos a entrar a la baja, ¿de acuerdo? Claro. Tiene sentido. Perfecto. A ver, ¿quién más? Mostly ahí llegó. José CH, ¿tenía alguna pregunta? Yo solo era para participar en la pregunta que he hecho al principio. Ajá, dime. Pero ya las contestaron. Ya las contestaron. Perfecto. Y Mostly, que recién llega. ¿Cómo estás, Mostly? ¿Cómo te va? Bien, ustedes, caballeros, por dicho hoy trabajo desde la casa, entonces hoy no. Perfecto.
Hoy no tenemos el DJ de atrás, de fondo. Sí, bueno. Perfecto. Todos. Muy bien, Mosli. Gracias a Dios, todos vamos muy bien. Creo que la mayoría ya estamos fuera del mercado, esperando nuestro siguiente movimiento. Sin embargo, estoy buscando una estrategia para que podamos operar otros activos. Muy probablemente otros activos van a necesitar llevar un acompañamiento más de cerca conmigo, porque pues el activo hay que conocerlo para poder usarlo, ¿verdad? O sea, para poder operarlo, mejor dicho. Entonces, pero tenemos que hacerlo, chicos, porque si no, entonces, necesitamos generar dinero, ¿verdad? Entonces, vamos a ir buscando otros activos que nos vayan sirviendo para de forma intradía ir sacando para el cafecito. ¿De acuerdo? ¿Quiénes de los que están presentes en este momento no operan el mercado todavía? ¿Quiénes no operan? ¿Quiénes no están haciendo, no han entrado en el mercado porque no tienen experiencia, porque no saben, qué sé yo? Para que me digan, Mosley, ¿has entrado a operar el mercado? Sí, no, ¿por qué? Tomé la recomendación que me dice la vez pasada de por lo menos entrar con la cuenta demo y ahí estuve en operaciones con la cuenta demo y digo, una de las ganaba, otras perdía y así, pero sí, digamos, tengo como, transferí como $113, pero sí todavía no los quiero tocar porque sí, no soy tan empapado del Perfecto. asunto. Ahorita estoy con la cuenta demo, sí. Ok, recordad que Mosley, nosotros mandamos, o sea, yo mando señales al grupo, que por ende esas señales las puedes operar sin miedo, ¿verdad? Recordad que de ahí hay que tomar riesgo también en el mercado para poder generar algo. Sin embargo, si vas a operar las señales que yo mando en el grupo, tenés que obedecer estrictamente pues las indicaciones que se dan, ¿verdad? Para que ese dinero que tenés ahí, que todavía no lo puedes operar de forma independiente, se mantenga y se multiplique, ¿de acuerdo? Perfecto. José SH. José. Dime. Tenés la manito levantada, pero no sé. No. Ok. Juan Carlos, tenía la manito levantada, ¿no? Sí, no, era para decir que yo tampoco estoy operando. Ok. ¿Por qué? Porque ya me he pegado unos buenos chascos. Ok. Entonces lo estoy haciendo mal, efectivamente. Ok, ya te han liquidado algunas posiciones. Sí. He puesto poco, pero también en otras ocasiones he puesto un poco más. A por todas. No, algunas veces me he ido bien, otras me he ido mal y igual que todos los memes que salen por ahí, me pasa. Okay. Como que vas al casino y metes la moneda. Como que voy al casino, exactamente. Perfecto. Entonces ya me he pasado mucho y ya no quiero. Ok, perfecto. Igual la misma para vos, de la que va para Mosley. Las señales que se manden al grupo, se pueden operar. Perfectísimo. No va a haber ningún problema, siempre y cuando respetemos los stop, respetemos el apalancamiento, respetemos el porcentaje de la cuenta que le vamos a poner en una operación y demás. Perfecto, entonces. Esas tienen garantía. Y solo una consulta, solo para comprender, las señales las estás enviando en el Telegram. Sí, ahí las envío igual en el Telegram. Ahí las realmente. Lo que pasa es que yo envío el gráfico, pongo la posición y ayer realmente mandé 2 long. No sé si los lograste ver. Claro, lo que pasa es que no lo logré interpretar todavía. Ok, sin embargo, acá los voy a poner. Los voy a fijar. Voy a fijar este long y voy a fijar este otro long para que queden ahí fijados en la parte superior del canal, para que ustedes, ¿verdad?, puedan ver lo que les quiero transmitir. Perfecto. ¿Qué ha pasado con el precio últimamente? Nada.
no ha pasado absolutamente nada, a pesar de que vimos que los mercados tradicionales el día de hoy tuvieron una corrección. Vemos que nuestro hermoso Bitcoin no ha hecho absolutamente nada. Entonces, por consiguiente, no ha hecho nada, no hay nada que operar. Acá en esta parte, vemos que si seguimos extendiendo el canal simétrico, la T simétrica que habíamos formado, vemos que la sigue respetando. Sin embargo, acá en un gráfico macro no lo vemos, pero si nos vamos a un gráfico más pequeño, a mí esto me empieza a preocupar un poquito. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vemos el precio en una temporalidad más baja, se está metiendo a formar una cuña bajista acá. Esto no cuenta porque esto fue una falsa ruptura, entonces no se toma en cuenta. Y esto usualmente hacia dónde tiende a romper. ¿Quién me dice? Usando chartismo. Esta figurita interna. ¿Quién me dice? De los 15 que estamos presentes. Hacia la baja. Abajo. Esta cuña va a romper hacia el alza. Cuando el precio va acercándose acá, al final usualmente rompe hacia la alza, se apoya y vuelve a ir a buscar la parte de arriba. Pero esto es una temporalidad más pequeña, ¿verdad? Puede ser que lo haga, pero que al final respete este canal más grande que tenemos puesto acá en el precio. Entonces, el día de hoy no voy a dejar ninguna proyección del precio, ¿verdad? El día de hoy lo vamos a aprovechar para evacuar dudas que tengamos sobre temas teóricos, ¿verdad? Porque aquí no hay nada que decir. O sea, estamos en el mismo punto desde hace 2 días. Entonces, básicamente no hay nada que hablar. Simplemente que recordemos y veamos cómo el precio ha ido reaccionando en la media de 200 periodos. Por consiguiente, a la alza vamos a buscar posiciones en short y a la baja posiciones en long, que esas posiciones yo ya se las tengo ejecutadas. Algunas personas ya entraron en long. Sin embargo, para mí, entrar en una zona de $30,000 en long es una pésima idea. Que porque el monitor está pendiente positivo, a mí no me importa el monitor. En este escenario no me importa el monitor. ¿Por qué razón? Porque para que yo crea que el precio va a romper la alza y va a romper esta media de 50 desde 200 periodos y se va a ir un rompe y apoya y se va a ir a buscar los $33,000, lo creo poco probable. ¿Por qué lo creo poco probable? ¿Quién me dice por qué lo creo poco probable? Porque ¿qué no ha hecho el precio todavía? No ha bajado a buscar liquidez. ¿Quién dijo que no ha bajado a tomar liquidez? Juan. Juan, es correcto, porque no ha bajado a tomar liquidez. Acá vemos que el precio bajó a tomar este poquito de liquidez que está acá. Pero, ¿qué podría pasar? Esto podrían ser dos cosas, que el precio bajó a tomar liquidez o que el precio ha bajado a arrastrar posiciones en long, a tomar órdenes de long para luego hacer ¿qué? Llevárselo al saco, ¿verdad? Muy probablemente eso es lo que va a suceder. ¿Cuándo? No sabemos. Mañana tenemos un fundamental importante. ¿Quién me dice cuál es? Cris. Tasas de interés. No. Ah, no, la inflación, perdón, la inflación. Eso. Mañana vamos a tener el porcentaje de la inflación anual en Estados Unidos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué queremos saber la tasa de inflación anual? ¿Por qué queremos saber la tasa de inflación anual? ¿En qué nos afecta eso? Y yo siento que la tasa de inflación lo que hace es que cuando sube hace que el poder adquisitivo sea menor, ¿no?
Por lo tanto, va a costar encontrar más dólares en el mercado para poder comprar. No. Ok. Vamos a empezar por la parte de conceptos y vamos a empezar por qué significa la inflación. ¿Qué quiere decir la inflación del dólar? ¿Qué quiere decir que el dólar tiene una inflación muy alta? Boris. Boris. Creo que Boris se perdió. Juan Carlos, Juan. Yo creo que es cuando se imprimen muchos dólares, se sube la inflación del dólar, ¿no es así? Eso es, eso es. La inflación no es más que la cantidad que se imprime de dólares respaldados. Ok, entonces, por ejemplo, les vamos a poner un ejemplo sencillo. Si el dólar está respaldado, por así decirlo, por un lingote de oro, pero nosotros con ese dólar no estamos logrando mover la economía del mundo o de Norteamérica en este caso, que al final termina siendo la del mundo, ¿qué necesita hacer la Reserva Federal? De ese lingote de oro, imprimir más de $1 para poder movilizar la economía. Pero ¿qué hacemos al momento de que rompemos ese 1 a 1 con el lingote de oro? ¿Qué pasa con el dólar? Pierde valor. ¿Por qué? Porque ya no va a estar en un par de 1 a 1, que fue lo que pasó en el caso que tuvimos con el problema de Luna, que como ya no teníamos la liquidez para poder respaldar la paridad, la moneda estable de UST se vino al suelo, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con el dólar. Entonces, ¿qué hace la Reserva Federal para poder estabilizar este fenómeno? ¿Quién me dice? Retira dólares del mercado. Retira dólares del mercado. ¿Y cómo retira dólares del mercado la Reserva Federal? Pues subiendo las tasas de interés. Ok, subiendo las tasas de interés. ¿Y eso qué genera? De que la gente tenga que pagar más por préstamos, entonces ahí recogen dólares. Ahí está. Como la gente tiene que pagar más intereses por los préstamos que han hecho, entonces quiere decir que las personas que operan el mercado con miles de millones de dólares, con dinero de los bancos, van a tener que vender para poder pagar la deuda. Porque como estamos en un mercado bajista, esa deuda lo que se va a generar es que se va a generar en una deuda con pérdidas, Entonces, el objetivo inicial del inversor, que era apalancarme con dinero del banco para sacar ganancias, se ve frustrado y ya no se ejecuta la acción. Entonces, perfecto. ¿Qué va? Los datos de inflación del mes pasado fueron de 8.3%. Lo que se espera para el día de mañana es 8.3%. O sea, que la inflación no haya cambiado en nada. ¿Cuál es el temor de los inversores? Que ese 8.3% aumente. ¿Por qué razón? Porque lo que dijimos anteriormente. Entonces, mañana que tengamos nosotros los datos de la inflación, vamos a poder especular qué va a suceder. Creo que los datos de inflación se dan una vez que se haya hecho la apertura del mercado, por lo cual yo creo que a la apertura vamos a ver mucha volatilidad. Vemos acá que el dólar rompió esa línea de tendencia que traía en este canal en el cual se había metido y lo ha roto al alza. ¿Qué quiere decir? Que el poder adquisitivo del dólar ha aumentado. Por ende, esto nos lleva a una conclusión de lo que sucedió acá. ¿Lo ven? Ven que de igual forma, como estaba en un rango el SP500, hoy que ha roto al alza el dólar, el SP500 ha roto a la baja.
Y si el S&P 500 rompió hoy a la baja, ¿qué es lo que se espera que haga Bitcoin en las próximas 24 horas? Que rompa de igual forma el soporte de los $30,000. Sin embargo, podría existir la probabilidad que a partir de este punto mañana, si los datos de inflación son buenos, este precio vuelva a recuperar la media de 55 periodos y muy probablemente en este momento rompa hacia la alza. Entonces, de momento estamos a dispensas de lo que pueda suceder el día de mañana con los datos de inflación. Entonces, como hoy no tenemos proyección de Bitcoin porque no hay cómo proyectar esa cosa ahí donde está, no hay forma, ¿qué es lo que vamos a especular? Bueno, vemos que estamos en un canal ascendente, el precio ha venido formando altos más bajos y estamos ya no hemos logrado salir de esta zona compresiva de ese canal. Recuerden que ese canal muy probablemente se va a romper a la baja. ¿En qué momento? No lo sabemos. No sabemos si antes de romper acá va a ir a buscar los $33,000 y luego va a ir acá, o si a partir de este punto va a caer a esta zona. ¿Verdad? Entonces, eso lo vamos a saber y vamos a tener un poquito más de noción de mercado mañana que tengamos datos de inflación. Juan Carlos. Sí, disculpa que me devuelva el tema de la inflación, pero para entender, si mañana lo que se espera que mencionaste fue un 8.3 de inflación. Quiere decir, es decir, que los precios van a subir. Quiere decir que quiere decir que el valor del dólar contra un activo va a disminuir. ¿Por qué? Porque el inversor se va a dar cuenta que se han impreso muchas cantidades de dólares más de lo esperado y que para que la Reserva Federal pueda frenar la inflación, porque ellos no quieren que su moneda se siga devaluando, aumentan las tasas de interés para poder recoger dinero del mercado y así eliminar o quemar, por así decirlo, esos dólares que han impreso de más y volver a la normalidad la paridad del dólar contra lo que está respaldado, ¿verdad? O sea, vamos a ver, se imprime más papel. Ajá. Y los bancos, la reserva, yo tengo todo este montón de papel aquí y necesito colocarlo. Ajá. Ok, entonces voy a subir las tasas para que la gente, para poder recuperar esos dólares y para poder ir a colocar esos dólares, para ir a quemarlo. Ajá. Pero lo que estás mencionando es que el valor del dólar más bien va a disminuir. O sea, el valor de las cosas va a aumentar, pero el precio del dólar va a disminuir. Viéndolo desde un punto de vista de depreciación de la moneda, porque como te digo yo, si nos vemos de cara a cara contra lo que está respaldado el dólar y nosotros imprimimos más de lo que podemos respaldar, quiere decir que eso tiene menos valor y que lo que podemos adquirir con dólares va a ser menor que lo que podríamos adquirir si la inflación fuera menor. Lo que pasa es que este dato lo sabemos hasta que nos lo dicen, ¿verdad? Entonces, Cris. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, ya sabemos que la inflación el mes pasado fue 8.3. Ajá. Y se espera que sea 8.3. Bueno, ahí yo mandé unas estimaciones. Hay varios, está entre 8.5 y 8.1. Pero si se mantiene o es más baja, tendríamos una reacción positiva del mercado, ¿cierto? Es correcto. Porque ¿qué quiere decir? Que al hacer esto, al ver que la tasa de inflación es más baja, la Reserva Federal no va a necesitar aumentar las tasas de interés. Y como los 50 puntos que ya están reportados, básicamente el mercado ya los descontó. ¿Por qué? Porque es un dato que ya conoce.
el mercado ya los descontó, esto va a generar confianza en los inversores de que ya no le van a aumentar las tasas de interés y ellos agarran ese dinero y explotan el precio al alza, ¿verdad? Porque sus dólares que tienen de prestados los van a inyectar en el mercado, ¿me entienden? ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Lo veo ahí, lo veo ahí. Lo veo ahí, correcto. Entonces, Pero entonces significa que el SP iría para arriba. se recuperaría de la caída que tuvo hoy. Lo que pasa es que recuerden que como hay incertidumbre en los mercados, las manos débiles lo que hacen es vender ante la posible noticia que podamos tener. Entonces, ¿cómo se protegen? Antes de perder antes más. de perder más. Así es. Así es, ustedes lo han dicho. Por eso es que hoy vimos esa cadena de ventas que se ejecutaron hoy en los mercados tradicionales, que inclusive un amigo quería comprar unas acciones de un tal Doco que no sé qué, y yo le dije que no comprara, porque teníamos que esperar los datos de mañana. Él me dijo, es que hoy esa empresa va a reportar. ¿Qué significa que una empresa reporte? Significa que la empresa va a dar sus datos de cómo le fue en cierto periodo, si le fue bien o le fue mal, y en base a esto va a generar confianza en los inversores, ya sea para vender sus acciones de esa empresa o para comprar más porque ven que es una empresa sólida, que tiene un crecimiento positivo a lo largo de las situaciones económicas de la vida. Entonces, imagínense que en el after hour cerró en 86 y en el after hour cayó hasta $62 por acción. Entonces, siempre por eso hay que tener mucho cuidado cuando estamos próximos a esto. Y eso es pura especulación. Es pura especulación. Así es pura especulación, porque usualmente son las manos débiles las que venden por el miedo, usualmente, ¿verdad? Las manos fuertes venden muy poco. O sea, tienen que tener una necesidad muy personal como para decir que van a vender sus acciones porque el precio va a caer. ¿Por qué? Porque pues no dependen de ese dinero. Ni siquiera operan muchas veces con dinero que no es de ellos. Entonces, volviendo con el tema de las medias móviles, ¿hay dudas o preguntas acerca de las medias móviles? Cuando se cruzan, he visto que sí, o sea, no tengo claro todavía cuando la de 50 cruza hacia abajo, perdón, la de 55 cruza hacia abajo, a la de 200 baja y al revés sube. Si eso es como regla o depende de la tendencia que tengamos en ese momento. Ok, cuando esto sucede, Cris, tenemos que evaluar otros factores, como cuáles, como la fuerza, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones hemos visto que la media de 55 ha tenido intentos de cruce de la media de 200, por ejemplo, que nos indica que el precio está intentando hacer un cambio de tendencia, pero como vemos que no hay fuerza, que lo vamos a traducir en este caso como interés del mercado de que el precio cambie su tendencia, vamos a ver una corrección nuevamente hacia la baja, en el dado caso de ir en una tendencia bajista. Y en el dado caso de ir en una tendencia alcista, pues el contrario. Por ende, para que nosotros podamos validar un cruce de medias móviles como posible cambio de tendencia, tenemos que evaluar la fuerza del movimiento, ¿de acuerdo? Y meterle en este caso un poco de análisis fundamental, ver cómo están los mercados tradicionales, para así darnos cuenta si este movimiento va a ser sostenido en el tiempo o simplemente va a ser un alivio del mercado o un rebote, ¿de acuerdo? Ya. Perfecto. ¿Alguna otra cosa más que no quede claro? No sé si todos tienen claro lo de la compresión de las medias móviles también. ¿Todos tienen claro lo que es compresión de las medias móviles? No. Ok. ¿Y compresión del precio? Ok, vamos a irnos al gráfico. Cuando hay compresión de medias, como lo estamos viendo
En un gráfico de 1 hora. Bueno, vamos a ver en el de 4. Si vemos acá, vamos a quitar esto. Perfecto. Vemos que acá el precio se ha ido hacia el alza y por consiguiente ha bajado. Sin embargo, no ha roto o no ha cruzado la media de 55 periodos, pero vemos que cada vez la media viene acorralándose más con la media de 55 periodos. Eso quiere decir que hay una compresión del precio. ¿Y qué quiere decir que hay una compresión del precio, Gabo? Gabo. Está viendo tele. Está viendo tele, sí. Muy bien. Mauricio. Perdón, Mauricio. Juan Carlos. Vamos a ver, basado o con base en lo que mencionaste anteriormente, ¿verdad? Que las medias nos indican el precio con relación a, bueno, a un periodo de tiempo. Entonces yo podría decir que la compresión es cuando se empiezan a igualar esos, digamos, a ver, los promedios del precio se acercan con relación, vamos a ver, a los diferentes periodos de tiempo. Entonces es complejo, por decirlo. Puedo decirlo así, que en este periodo, por ejemplo, en la media de 10, en los últimos 10 periodos, el precio es muy similar a la media de 55 en los últimos 55 periodos. Muy bien, ajá, ahí vamos. Entonces, es decir, perfecto. que se empiezan a acercar. Ok, ok. Entonces, supongo que Ajá. es la oferta y la demanda, o sea, se mantienen. Ahí va, hasta ahí vamos perfecto, correcto, ajá. Ya no sé más. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un interés No ni hay de interés, compra ni ajá, de ni de venta. Vos venta. lo acabas Ok, de sí, decir, oferta y Ok. demanda. Entonces, como no hay interés ni comprador ni vendedor porque hay incertidumbre en los mercados, Ajá. el precio se mantiene en una compresión. Entonces, el mercado está esperando a tener información fundamental para que esto rompa hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Tengo una consulta adicional ahí, disculpa que tiene Cristian la mano levantada. Ok. Pero entonces, esta relación de compresión es indistinta a las medias. Es decir, ahorita estamos viendo la de 10 y la de 55. Ajá. Pero puede ser lo mismo con la de 10 con la de 200. Muy poco probablemente se van a comprimir la de 10 con las de 200, a menos que lo veamos en una temporalidad más pequeña, por ejemplo en este caso, Ok. ¿verdad? Y recordemos que la temporalidad va a ser relativa al tiempo. Entonces, si nosotros queremos ver de forma más concreta esa compresión del precio, nos vamos a tener que ir a un gráfico. ¿Qué pasó aquí? Nos vamos a tener que ir a un gráfico diario. Y si nos vamos a un gráfico diario, vemos cómo se viene acercando la media de 55 con la media de 10. Y vienen creando una compresión. ¿De acuerdo? O en la de 4 horas, que es la que usamos nosotros, vemos donde ya hay una compresión, inclusive del precio, acá, pero que recordemos que la media de 200 nos ha servido como una barrera, viéndolo desde la parte de tendencia, que no ha permitido que el precio rompa la alza, ¿de acuerdo? Claro, y si voy a decir, vamos a ver, si esta medida de 200 llega a toparse con esa compresión, es completa indecisión y ahí sí es cierto que cualquier cosa puede pasar. Realmente ya en este momento cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Realmente ya desde el momento en que estamos, cualquier cosa podría pasar. Sin embargo, como venimos en una tendencia, al acercarnos a la media de 200, la oferta y la demanda es la que va a decidir si ya el mercado quiere salir de una tendencia bajista o mantenerse dentro de la tendencia bajista, pero esto va a depender, como les decía yo, de los factores fundamentales. El dinero, la situación en el mundo,
la pandemia, esta enfermedad del monkey, todo eso, ¿me entiendes? Claro. Y lo digo así porque como lo voy a subir a YouTube, no quiero que me bajen el video, que no lo van a hacer, pues, pero no importa. Lo digo como que si tenemos 500,000 de suscriptores. No pasa nada. Lorna. Yo tengo una duda que no es con respecto a las medias móviles, pero a mí todavía me cuesta un poco el asunto de las temporalidades en el sentido de cuánto debo de, digamos, de esperar, por así decirlo, en un trade dependiendo de la temporalidad en la que lo vea. Usted ha mencionado mucho que usted opera en 4 horas, digamos, y que puede durar varios días. Ajá. Recordemos que una temporalidad va a ser un promedio de tiempo, ¿verdad? Pero cuando hablo del promedio de tiempo, hablo del desarrollo de un trade. Entonces, un gráfico de 15 minutos, que es el mínimo que yo opero, es un trade que se va a desarrollar en las próximas horas. 1 a 2 horas. Máximo 5 horas. Un trade de 1 hora, en el gráfico de 1 hora, es un trade que se va a desarrollar entre 12 horas y 24 horas. Un gráfico de 4 horas es un gráfico que se va a desarrollar de 24, pero si nosotros queremos ver todo el trade desarrollado en cuanto al tiempo viendo el monitor que sería en este caso el MACD o el momento, que es el que usamos nosotros, va a durar de 24 a 72 horas, que serían 3 días, más o menos. 72, sí, ¿verdad? ¿Quién me ayuda con la matemática? Porque ando Sí, malo con la correcto. matemática. Sí, son 3 días, sí. Perfecto. El gráfico diario se va a desarrollar de 10 días a 15 días, el gráfico semanal de 2 a 3 meses y el gráfico mensual a 1 año. Entonces, sin embargo, tengo un documento por ahí, déjame buscarlo, Lorna, que habla de las temporalidades. Ok, perfecto. Entonces te lo voy a pasar, recordame y te lo busco y te lo paso para que lo veas, pero voy a empezar a subir documentos al Telegram para que ahí los vayan agarrando y vayan estudiando de poco a poco, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Perfecto. Juan Carlos. Disculpe si pregunto mucho. Tranquilo. Pero bueno, creo que lo mismo de Lorna para ver si me quedó claro. Y estamos así, estamos en un análisis de 4 horas. Entonces, la expectativa de que se desarrolle, dijiste que es de 24 a 72 horas. Ajá. Ok. En Y la 4 de horas. en 4 horas. Entonces, que si lo estamos analizando hoy, aquí en este preciso instante, a las 9 de la noche, hasta dentro de 3 días, probablemente es cuando ya tengamos una decisión hacia dónde va el precio. A partir del inicio del movimiento. ¿En dónde marca acá el inicio del movimiento? Acá. ¿Viste? A partir de ahí, en el momentum, ves que tenemos una direccionalidad bajista. A partir de que aparece el valle verde oscuro, empezamos a contar el tiempo. Y ok, veamos que no es mentira. Veamos que esto, ¿cuánto duró? Del 6 al 8 de junio, o sea, 2 días. ¿Ya viste? Entonces, es una métrica promedio, no es una regla, pero más o menos es lo que tiende a durar. Vamos a ver otro ejemplo. Acá inició y aquí culminó. ¿Cuánto duró ese? 3 días. ¿Viste? Bueno, vamos a buscar otro ejemplo. El gráfico de 4 horas. El alcista aquí inició y aquí terminó. ¿Cuánto duró? 4 días. 28, 29, 30, 4 días. Entonces ven que es más o menos un promedio del tiempo. O sea, por ejemplo, si nosotros dijéramos que la regla son 3 días, bueno, perfecto. Al día 30, este trade perfectamente lo pudimos haber cerrado en esta zona, con un profit después de que abrimos nuestra posición de un casi 8%. ¿Viste?
en el desarrollo de nuestro trade. Ahí está. Ok. ¿Se queda claro el tiempo? Sí, Que sí. es muy importante. Sí, gracias. Perfecto. ¿Dudas, chicos, para ya irnos despidiendo? Porque como les había dicho ayer, que la clase de hoy no iba a ser tan extendida, no había mucho que hablar. Realmente mañana es que la cosa se va a poner un poco más intensa. Mañana vamos a poder, inclusive, pero sin embargo, yo voy a dejar listas las posiciones que vamos a operar en caso de que nos movamos a la alza o nos movamos a la baja para que cada quien deje sus operaciones abiertas, ¿de acuerdo? O sea, deje sus posiciones puestas. Lorna. En el chat me habías dicho que recordara lo de la acción de precio. Ok, sí, algo pasó. ¿Y escucharon eso? Eso es una alerta de que el precio subió. No sé qué le pasó, pero ahí subió, vean. ¿Lo ves ahí? ¿Lo ves ahí? El precio va subiendo. Ahorita empieza a decir Jaime que es que era para arriba, ¿verdad? Perfecto. Es porque Él el está youtuber en está en long. línea. Jaime está en long, entonces sí es para Él- arriba. ¿Lo ves ahí? Es que él es que está moviendo el mercado. ¿Lo ves ahí? Voy a tener que ver a Jaime para ver quién es. Yo lo estoy viendo. Sí, Jaime es un show, mae. él está en long, él entró en long en los $30,000, más o menos. Un poco más abajo, sí. Sí, más o menos por ahí, por esa zona. Sin embargo, yo les voy a ser sincero. A ver, si estamos en una tendencia bajista, ¿cuáles son los movimientos en los cuales las probabilidades de ganar van a ser más altas? Yo en los bajistas. En los short. Por eso es que nosotros estamos buscando o dándole prioridad a los movimientos en short que a los movimientos en long, porque como estamos considerando de que el precio está dejando mucha liquidez por la parte baja, el riesgo de operar esos long es muy alto. Y si me preguntan a mí no me interesa ir a arriesgar mi dinero a un trade que probablemente salgan por stop. Entonces no tiene sentido. Lo que pasa es que Jaime está en long porque perder un long para Jaime no importa, porque él tiene dinero. Nosotros necesitamos hacer dinero, ¿me entienden? Entonces, por eso es que yo les ponía ayer, no sé si ustedes leyeron, y yo les ponía el riesgo del trade. Yo les ponía riesgo muy alto o riesgo medio alto, porque basado en el riesgo que yo les ponga en el trade, las probabilidades de que perdamos van a ser menores, ¿de acuerdo? Como decía Chris, tienen garantía. Garantía de nada, podemos perder igual. Sin embargo, las probabilidades se reducen, ¿verdad? Tomando en cuenta que estamos dentro de un rango, porque obviamente el precio se va a mover en ondas, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Y listo. Entonces, conforme a lo que dice Lorna de la acción del precio, ok. Estoy leyendo un documento para explicarles lo de la acción del precio, porque como les decía yo, el tema de la acción del precio es lo que el precio hace cuando llega a una zona y reacciona. Por ejemplo, acá, Lorna, vamos a ver. ¿Qué significa acción del precio? Bueno, vamos a buscar acá. ¿Viste que acá el precio llegó a tocar la media de 55 y de 200 y ves cómo hay una absorción por la parte alta? ¿Sí ves, Lorna? Sí. Eso se llama acción del precio. Si nosotros nos vamos a una temporalidad más alta, ¿qué quiere decir? Que si nosotros calculamos, déjame buscarte acá, si nosotros calculamos, lo que pasa es que la acción del precio se usa mucho para las personas que hacen scalping. Entonces, por ejemplo, bueno, acá vos decís que el precio está metido en una compresión. Sin embargo, hemos tenido una falsa ruptura. Entonces, para hablar de acción del precio, cuando el precio llega a la resistencia, nosotros aquí perfectamente en scalping abrimos un long, calculamos el stop, un stop cortito y para arriba, un 1 a 1. Entonces, eso es acción del precio. ¿Por qué? Porque si el precio hace un breakout en esta área, va a ser un scalping ganador. ¿Y qué es lo que reacciona? Que el precio está reaccionando en la área de resistencia. Pero esto es bastante extenso
Estoy terminando de leer un libro, a ver si ahí está clara la información del tema de la acción del precio y yo se los voy a compartir para que lo lean y una vez que lo hayan leído, lo vamos a dialogar y lo vamos a venir a ver al gráfico. Mira, por ejemplo, esa acción del precio, Lorna. Obviamente esa vela no ha terminado de cerrar, cierra en 6 minutos, pero ya vemos cómo por la parte alta ha tenido un rechazo, ¿verdad? Entonces yo perfectamente ahí hubiese metido un bonito short en 30.300 y en cuanto se me pusiera en verde, lo cierro. ¿Por qué? Porque esas son operaciones de scalping. Esas las vamos a poder ver en 12, en 5 minutos, inclusive. Mira, ¿viste cómo el precio llega y rechaza? ¿Ya viste? Sí. A eso se refiere la acción del precio. Mira cómo el precio reacciona en esa línea y se devuelve. ¿Y a qué coincide esa línea? Al techo que ha formado del canal en el cual se ha metido. ¿Viste que ese punto de reacción coincide con estos? ¿Por qué? Porque aquí hay una resistencia de que al precio llegar a esa zona, reacciona, hay una acción del precio y es rechazado hacia la dirección de interés del mercado. O sea, lo ves ahí, es para abajo, no es para arriba. Muy bien. Entonces, en conceptos básicos, eso es la acción del precio, ¿no? ¿Me entendés? Pero me gustaría que lo sepan de forma más específica y de forma más profunda. Entonces yo por eso les voy a compartir ese documento, que ya lo tengo por ahí, solo quiero terminarlo de leer para ver si es lo suficientemente útil para podérselos dar, para no estarles dando cualquier información, sino información que de verdad nos vaya a servir y que con esa vayamos a ponerla en práctica en los gráficos. Pero vean que no es mentira. Bueno, esa vela de 1 hora a esa de 15 minutos le quedan 4 minutos. Sin embargo, vean cómo está dejando una velita de absorción por la parte alta. Entonces, ahí la acción del precio quiere decir que estamos teniendo un rechazo hacia el alza. ¿De acuerdo? Distro, Dígame. a veces en esto también uno tiene que confiar en los análisis de uno, ¿cierto? No Así sé es. si viste la imagen que te pasé en los comentarios ahora al Telegram. Ajá. Yo tenía marcado un POC justo Ok. donde ahora bajó y rebotó. Ok. Y si ves la imagen, la otra línea blanca que tenía arriba fue donde justo rebotó ahorita. Correcto, porque ahí Eso hubieran sido entradas rápidas, pero no me tuve eso, confianza. es que eso es para hacer scalping, por eso les Sí. digo yo, sin embargo, a mí no me gusta hacer scalping, porque para mí es muy estresante hacer scalping. Yo a mí me gusta abrir una posición y ponerme a ver una película, y que al día siguiente vuelva a ver la posición y esté ahí, y que cuando si llega mi precio, cerrarlo. Pero posiciones así muy rápidas para mí no me sirven. ¿Por qué razón? Porque para poder ganarle a esas posiciones tengo que meterle mucho más dinero al trade y obviamente el riesgo es mayor, ¿verdad? Sin embargo, si tenemos claro los niveles marcados y demás, las probabilidades de ganar son altas. Por ejemplo, este hubiese sido un scalping ganador perfectamente, que si nosotros hubiésemos entrado solo acá, tenemos un 0.68. Si hubiésemos entrado apalancados a un 20x, por así decirlo, vamos a ver, ahí tuviésemos un 13%. Y si a esa posición le metemos $1,000, le ganamos $136. Pero imagínense cuánto le tengo que meter yo a ese trade para poder ver $100 y algo dólares. Es mucho el riesgo, ¿me entienden? Porque si yo pierdo ese stop, voy a perder los mismos $100 y pico. Entonces, yo prefiero operar temporalidades más altas, ¿verdad? Eso. ¿Por qué cuando el precio llega al POC, en este caso decimos Gravy, ¿por qué reacciona? Porque eso se llama acción del precio. El precio ha llegado a una zona en donde se ha respetado porque hay un rechazo, tanto en esta zona de que el precio no baje y en esta zona de que el precio no suba. Por ende, como el precio quiere seguirse manteniendo en esta zona compresiva, por eso es que nosotros vemos esa acción del precio y se va a basar por el interés del mercado. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, en una entrada rápida de scalping,
eso perfectamente hubiese sido un trade de un 10%. ¿Se queda claro en términos básicos? Sí, claro. Por eso es que las personas que operan, Lorna, con acción del precio, ¿qué es lo que marcan? Marcan líneas de tendencia, soporte, resistencia y volumen. Los scalpers con eso operan. Líneas de tendencia, soporte, resistencia y volumen. Y vos ves que esos tipos, con solo eso, hacen dinero. Pero hay una práctica detrás. ¿Ya? Porque, como te digo yo, es de mucho riesgo. Pero ellos pues van midiendo sus ganancias contra sus pérdidas y de esa forma pues van haciendo el equilibrio y se van volviendo rentables. En mi caso, como no tengo tanto tiempo para estar viendo un gráfico, yo prefiero, o sea, para estar pegado todo el día pues en la pantalla, yo prefiero abrir temporalidades más altas que me permitan a mí hacer otras cosas mientras mi trade se desarrolla. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Entonces, si no hay más preguntas que hacer, chicos, yo voy a ir pausando la grabación